Gracias. Buenos días, amada iglesia. Que el Señor les bendiga. Es un gozo, es un privilegio estar aquí en la casa del Señor. Hace bastante tiempo que no llegaba. Creo que eran los tiempos donde mi hermana asistía acá y también he notado que ha cambiado mucho la iglesia. Y no solamente en la parte física, también es bueno saber que ha aumentado en miembros y de cierta manera, aunque no es habitual, pues que soy acá de la congregación, es interesante saber de que cuando hablamos de la palabra de Dios, todos somos familia. Amén. Vamos antes de iniciar, oremos para abrir la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en el cielo, digno de ser reverenciado, Señor, que guardas el pacto de amor con los que aman y guardan tus mandamientos. En esta mañana te agradecemos, oh Dios, por darnos la vida y por permitirnos, oh Señor, estar aquí reunidos para escuchar tu santa palabra. Prepara nuestros corazones, oh Dios, y permítenos, oh Dios, nunca olvidar que toda palabra tuya, oh Dios, nunca llegará vacía. Siempre, oh Dios, traerá bendiciones, no solamente para nosotros, sino para los demás. Todo te lo pedimos en Jesús. Amén. Algo interesante que pude ver el día de ayer era el hecho de la parte del evangelismo adventista. Y me gustó porque con todo esto ahora de la inteligencia artificial, es notable ver que incluso cuando ella condensa, compila, reúne esa información de diferentes páginas, se expresa de cierta manera, de una manera exacta, al referirse de pronto a nuestra iglesia. Y me gusta la parte en la que dice que en realidad el evangelismo adventista se caracteriza por un enfoque integral que se basa en la predicación y estudio de su palabra, pero también en la atención y en las necesidades físicas de las personas. Y creo que es ahí donde quiero partir, en el que no solamente la parte de dar la palabra de Dios a los demás, es también preocuparnos por lo que ellos sienten, por lo que ellos están pasando. Y creo que ahí es donde entra la parte de los nudos de la vida. Creo que muchas personas afuera y dentro de la iglesia tienen nudos en su vida. Y para expresarlo mejor, hay una anécdota que dice el escritor Max Lucado. Él habla acerca de un niño. El niño de cierta manera se encontraba en su ruta para ir al colegio, estaba esperándola, y el niño afanado tenía un nudo en su zapato. Y el niño arrodillado en su zapato tratando de desatar ese nudo, decía, tengo tiempo todavía antes que llegue el bus para desatar este nudo. El niño quedó tan inmerso en esa tarea que el bus llegó, recogió a sus compañeros y el bus se fue. El niño llorando se acerca donde un señor en la parada del bus y le dice, Señor, ¿usted sabe desatar nudos? Y esa pregunta me gustaría que nos la hiciéramos nosotros. Cuando alguien llega, nuestros vecinos o alguien aquí en la iglesia, llega y nos hace esta pregunta, esta iglesia, usted mi hermano, usted vecino, o alguien en el trabajo, en el colegio, en la universidad, nos pregunta, ¿tú sabes desatar nudos? Y créame que no es, no digamos prudente, o no debería ser la razón que nosotros tengamos un esquema de nudos de los que es mayores más que ellos. No podemos venir a decirle, no, si te contara, yo tengo el llano, tengo las de guía, tengo el margarita. Porque realmente la vida del cristiano debería, de cierta manera, es aprender a desatar nudos. ¿Y saben ustedes quién es el especialista? Cristo Jesús. Y es notable también ver que en esos nudos, muchas veces, la particularidad del nudo es que si de acuerdo a la cuerda es muy delgada, ¿qué pasa con el nudo? ¿Va a ser más que fácil o difícil? Va a ser más difícil. Y esa cuerda, ese grosor es lo que nosotros usamos hoy en día como excusas. No es que mi problema es más difícil. Y créanme que cuando Jesús vino acá a la tierra, hizo esos milagros, la mujer del flujo de sangre supo inmediatamente que ese hombre podía liberarla de ese nudo.
El ciego Bartimeo supo, por eso gritaba, que él podía quitarle ese nudo de la ceguera. La viuda que perdió a su hijo y fue resucitado, Lázaro, tantas personas y milagros que Jesús empezó a desatar nudos, que muchas veces nos comportamos como en los tiempos de antaño, en esas personas, fariseos, escribas, tantas personas en contra de Jesús, en el que nos basamos en una, ¿cómo les puedo decir? Es como una renuencia constante de que no podemos desatar o no hay manera de que este nudo por el que yo estoy pasando en este momento se pueda desatar. Y vivimos así. Y quiero mostrarle un nudo muy inusual y vamos directamente a Lucas en el capítulo 7 y el verso 1. En Lucas en el capítulo 7, el verso 1, el título en algunas Biblias aparecerá: Jesús sana al siervo ¿de quién? De un centurión. Saben ustedes que este nudo es bastante inusual y les voy a decir algunas razones por las cuales este nudo es inusual. El verso 1 empieza que después que Jesús hubo terminado todas sus palabras, dice el verso 1, el pueblo que lo oía, él entró ¿a dónde? Capernaum. Quiero contextualizarlo. Capernaum no era cualquier ciudad, era una ciudad bastante transitada, en la cual de cierta manera cantidad de personas de diferentes ciudades, y en ese tiempo no se llamaban países, naciones, pasaban en ese lugar y era una manera estratégica de Jesús llevar la palabra. Y el Jesús al terminar las palabras y entró a Capernaum, dice el verso 2, el siervo ¿de quién? De un centurión. Y es ahí donde quiero poner lo siguiente: es inusual, de cierta forma, que el nudo de esta persona llegara a tal asombro a Jesús, porque primero él era un centurión romano. La ayuda que estaba pidiendo este hombre no era cualquier persona, no era un judío. ¿Qué era? ¿Quién era él? Era un centurión. ¿Saben ustedes qué son los centuriones? Un poco menos. Digamos que pueden ser en cuestión de policía, no sé mucho, pero puede ser como un cabo, un teniente, algo más abajo que el general. Le voy a explicar un poco más. El nombre centurión literalmente viene de centurias. Eran hombres capaces, inteligentes, que manejaban, ¿qué cantidad de hombres? 100 hombres. En las legiones romanas se constituían de 60 centurias, más o menos 6.000 a 8.000 soldados, dependiendo incluso del periodo romano. Pero la mayoría de veces eran 6.000. Yo también yo dije legiones son 10.000, no sé por qué, en mi cabeza siempre puse que eran 10.000, pero en las legiones romanas se manejaban 6.000 soldados. Los legionarios se les conocían a los que estaban dentro de esa legión, pero eran también ligados por centuriones, que lideraban a 100 hombres cada uno. De cierta manera, el centurión era básicamente la columna vertebral del ejército romano. Eran hombres que de cierta forma los colocaban en ciertas provincias con esos hombres para que dieran la pax total, que le llamaban en romano, lo que tanto Roma le encantaba decir, la paz de ellos. De cierta manera, el nudo inusual empieza cuando el siervo de un centurión estaba, ¿qué? Verso 2. Y antes de que dijera que estaba enfermo, ¿qué pasaba? ¿Aquí en el qué? La segunda razón es que si este hombre con tanto, digamos, honor, con tanto prestigio, con tanto, ¿cómo les puedo decir? Lo que hoy en día conocemos influencias, ni siquiera olvidó de cierta forma que ellos tenían a sus dioses. El dios de los romanos de la medicina era Esculapio, que de cierto ellos tenían esa costumbre helenística de los griegos, cambiaron a otros nombres, pero el dios de ellos era Esculapio, el de la medicina. Roma tenía cientos de puntos en los cuales los romanos podían adorar a sus dioses. ¿Por qué no fue a donde él? O incluso, por lo general,
estos centuriones o los soldados o cualquier romano nunca se acercaba a un judío o a cualquier ciudad que ellos tenían bajo su yugo. Pero este hombre olvida todo. Este hombre deja por un lado la influencia, su título, y llega a pedirle algo para él. ¿Por quién lo pide? Ahí entra otra parte inusual. ¿Cómo yo voy a hacer eso, pero por otra persona? Digamos que lo hiciera por un hijo, que lo hiciera por él mismo, por su mamá, por su esposa, pero lo está haciendo ¿por quién? Por un siervo. Y si contextualizamos un poco en la parte de la historia, los siervos o los esclavos no eran realmente, por así decirlo, o el amo no estaba en el derecho de velar por él. Si él quería matarlo, sobre todo en la parte romana, él podía tomarlo, matarlo en frente de quien sea, pero era su propiedad y no pasaba absolutamente nada. Pero este hombre en el verso 2 dice que lo quería ¿qué? Mucho. Y estaba ¿qué? Enfermo, a punto de ¿qué? De morir. Créanme, mis hermanos, que esa ayuda fue, no digamos escandalosa, pero la palabra va por ahí. Yo imagino quizás los hombres a su cargo, los soldados romanos, a decir, ¿y por qué nuestro centurión, pide ayuda a un judío? Incluso los mismos judíos se preguntarían por qué este hombre le pediría ayuda a un judío. La tercera razón por la cual este nudo es inusual es porque la solicitud que le hace el centurión a Jesús, ¿ustedes qué creen si una persona le hace, mira, te pido tal favor que me hagas esto? ¿Qué implica que una persona te pida un favor a ti? Que la persona te ¿qué? Te conozca. De cierta forma hayas tratado con ella, hayas hablado un poco, haya una amistad de por medio. Lo inusual de este nudo, de este hombre, era que él no había visto a Jesús. ¿Cómo entonces viene de cierta manera a pedirle ayuda a un hombre que él ni siquiera había visto? La hermana de Guay, en Deseado de todas las gentes, nos dice lo siguiente: este hombre no había visto al Salvador, pero le habían llegado informes de que había un hombre que estaba sanando, que había un hombre que a un paralítico de nacimiento lo hizo caminar, que a los ciegos les daba vista, que a los leprosos los sanaba. Esos informes le llegaban a él porque él era la autoridad en ese tiempo para que todo reporte llegara a él, porque si se formaba una trifulca o se reunían de pronto personas, los romanos tenían la obligación, por así decirlo, de que no hubiera turbas, no hubiera reuniones del mismo conglomerado de las naciones, de ellos mismos, porque ellos dirían, no, se están reuniendo, de cierto, incluso ahí vienen las rebeliones de los macabeos, de los celotes, todas esas, ellos se preocupaban, esta gente es una guerrilla, por así decirlo, y va en contra de nosotros. Pero este hombre, de cierta manera, llegan los informes, llega a Jesús porque en esos informes le dicen, este hombre ha sanado personas. Y es interesante que una persona, en ese, como podemos llamarlo, pagana, haya buscado a Jesús y no los de su mismo pueblo. Es ahí donde entra el verso 9, que pues dijimos al inicio, que Jesús se maravilló. Ahora, ¿por qué Jesús se maravilla? No son muchos los pasajes de la Escritura en la que Jesús se maravilla. De hecho, en Marcos 6, 5 y 6, Jesús se maravilla por la falta de fe, por la incredulidad de su gente en Nazaret. Pero aquí dice que en Capernaum Él se maravilla por la fe ¿de quién? De un pagano, de un centurión romano. Dice el verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió ¿a quiénes? A unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. No estamos frente a un hombre que con el puesto que tiene y con la autoridad que podía tener, decirle, manden a traer a ese hombre que está sanando personas, tráiganlo a mi casa y díganle que tiene que sanar a mi siervo. ¿Qué dice el verso 3? Rogándole. Estamos hablando de una persona que incluso dejó a un lado absolutamente cualquier atisbo de poder que podía darle su cargo para traer un hombre a la fuerza y sanarlo.
sino que simplemente llegó y rogó. Y dice el verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron ¿con qué? Con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Mis hermanos, yo creo que aquí hay algo que quizás de pronto hemos pasado en alto, cuando muchas veces hemos leído esta historia. De hecho, se la voy a leer textualmente. El George Knight, uno de los escritores más reconocidos también de la iglesia, hace una observación muy interesante y se la voy a decir textualmente. En la primera persona, en el Antiguo Testamento, en reconocer el alcance de la autoridad de Jesús, es, en pocas palabras, en decir que Él es el Señor, el Hijo de Dios, fue este hombre, no fue su pueblo. Y es interesante notar, mis hermanos, que de cierta manera la forma en la que Jesús se maravilló de este hombre entra un poco más en el verso 5. Bueno, no hemos terminado el verso 4. Le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que concedas esto. Quiero hacer un paréntesis aquí. El hombre manda a unos ancianos judíos, gente representando de cierta forma al pueblo judío. Le dice, mira, quiero que ustedes busquen a ese hombre en que yo he escuchado informes, he leído, y ruéguenle por favor que venga a mi casa. Cuando ellos van ante Jesús, los ancianos, les puedo no asegurar del todo, pero les puedo asegurar también, de cierta manera, si de pronto la hermana lo amplía un poco más, la hermana de Guay, con respecto a en deseo de todas las gentes, les aseguro que eran personas también dentro de esos escribas y fariseos que no estaban de cierta manera a gusto con Jesús. Cuando ellos llegan a donde Jesús, le dicen, mira, este hombre es digno de que le concedas esto. ¿Por qué razón? Dice el verso 5, porque ama ¿qué? A nuestra nación. ¿Y qué más sigue? Y nos edificó ¿qué? Mis hermanos, no era fácil crear una sinagoga. Yo creo que incluso si nos ponemos acá, no es fácil crear una iglesia, ver un lote y crearlo enseguida y que una sola persona pague eso. Los que de pronto han estado en los inicios de las iglesias saben lo fuerte, económicamente hablando, y también el esfuerzo que lleva también crear. Pero este hombre dice que amaba la nación y también les había creado una sinagoga. Y me gusta mucho porque de cierta forma yo llego a pensar que probablemente este hombre al ver los informes de un hombre que sanaba, él sintió esperanza en su corazón. Y créanme que hay un elemento también que dejó por completo perplejo a Jesús. Y era justamente el hecho de que él, luego de pedirle que Jesús llegara a su casa, ¿qué dice más adelante? En el verso 6, Jesús fue ¿con quién? Con ellos. Jesús no colocó ningún pero. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, imaginen como una esquina, 2 cuadras antes, ¿qué pasó? El centurión había enviado a él, a unos amigos de él, para que le dijeran a Jesús, a quien él había llamado, que por favor se detuviera y que no entrara. Y aquí vemos entonces qué está pasando. ¿Por qué un hombre que me está llamando, por qué un hombre que llamó a Jesús, que le rogó que viniera, ahora antes de que llegara a su casa, toma esa decisión? ¿Saben ustedes que lo que sintió ese hombre en su corazón en ese momento, cuando dio la orden a los ancianos que por favor traigan a Jesús? Yo imagino que se quedó meditando un poco. Vamos a pensar un poco. Yo, un centurión romano, tengo hombres a mi cargo, tengo realmente, de cierta forma, un yugo en sus cabezas. Como ese hombre que debe ser santo, como ese hombre que sana personas, que ha sanado personas y que todo el mundo habla de él, ¿cómo va a entrar entonces en mi casa? Entonces, corriendo, le dice a uno de sus siervos, a uno de sus amigos, vayan y díganle que mejor no entre. Y díganle lo siguiente, el verso 7, ¿qué nos dice? Perdón, verso 6 sigue diciendo, ya no estaban lejos de la casa cuando el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes. ¿Por qué? Pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
El verso 7 es aún más hermoso. Porque aún, ¿qué dice? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, ¿y qué pasará con el siervo? Sanará. Este hombre estaba comprobando la señal Wi-Fi o Bluetooth. Este hombre sabía o tenía una fe razonada, como lo decía Lauren Richards, un escritor muy reconocido. Él hablaba acerca de una fe razonada, que esa fue la manera en la cual Jesús se maravilló tanto de él. ¿Saben ustedes por qué en el verso 9 Jesús dice que se maravilló grandemente? No solamente era porque venía de un hombre romano, porque era un centurión, porque lo estaba pidiendo no para él, sino para un siervo, sino por lo que viene, lo siguiente, el verso 8. Porque también yo soy, ¿qué? Hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo, ¿qué? Mis órdenes. Y digo a este, ve, ¿y qué pasa? Y va. Y le digo a este, ¿y qué pasa? Haz esto y lo hacen. ¿Saben ustedes por qué Jesús se maravilló? Este hombre, de manera textual, se los voy a leer. De hecho, les recomiendo este hermoso libro, se llama Jesús, amigo de pecadores. Este hombre admiró o hizo que Jesús se maravillara tanto fue por lo siguiente. La hermana Iguay incluso lo amplía un poco más, pero dice lo siguiente: así como yo soy un canal que comunica al César, que era su emperador, y lo que el César diga, yo tengo que hacerlo, y lo que yo diga, mis soldados o mis centurias tienen que hacerlo, así como ellos hacen eso, tú tienes el poder de ordenar que la enfermedad de mis siervos se vaya, porque tú hablas en nombre de Dios. ¿Saben ustedes lo que Jesús le tuvo que haber causado esa confesión de un hombre que no era de su pueblo? Le estaba diciendo básicamente a Jesús: tú vienes, eres el Hijo de Dios y tú puedes con tu autoridad hacer que esa enfermedad se vaya. Amén. Por eso es la maravilla que Jesús tuvo en ese momento. No había hallado fe tan grande en Israel. Y mis hermanos, los ancianos judíos consideraban que el centurión era ¿qué? Era digno de ser ayudado porque le había construido una sinagoga y porque amaba la nación. Pero es curioso que este hombre no se sintiera digno al mandar a sus amigos a que se detuvieran y no llegaran a su casa. Mis hermanos, ¿qué nos puede enseñar este relato interesante? El verso 9 que leímos al principio, al Jesús ver tanta fe, dice el verso 10, al regresar a casa, los que habían sido enviados, cuando regresaron a su casa del centurión, ¿qué hallaron? Que el siervo había sido sanado. La hermana de Guayen dice a toda la gente, es clara al decir que en esa misma hora que la palabra fue dicha, que hicieron el cálculo quizás a tal hora, esa misma hora el siervo, no cuando ellos llegaron. Ellos los que llevaron el mensaje no tuvieron que llegar a la casa para llevar la bendición, ya la bendición había llegado. Y mis hermanos, y quiero decirles algo interesante, para nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida incluso como hijos de Dios, no necesitamos muchas veces que algo llegue a nuestra vida o tengamos que hacer algo. Muchas veces el Señor ya quiere bendecirnos, incluso nos bendice con solamente el hecho de abrir nuestro corazón. Mis hermanos, es interesante notar que una de las razones por la cual, que podemos tomarlo como una lección en nuestra vida, primero es que el Señor no hace, ¿cómo se dice? Acepción de personas. Hoy en día estamos en un mundo plagado totalmente de cantidades, plagados qué bella mi sobrina. Plagados, mis hermanos, de tanto odio, de tanto racismo, incluso
leía un artículo recientemente que no lo manejaba muy bien, pero también existe el regionalismo en los países. En Colombia tenemos ese dicho de que los costeños contra los cachacos y cosas así. Hasta eso existe. En que las diferencias en el color de piel, en el que por alguna razón, y espero que, porque aquí no pasa eso. Hasta en cargos de la iglesia. ¿Saben qué, mis hermanos? Al final de todo, en nuestra vida, lo que vale es obedecer a Dios. ¿Saben ustedes muchas veces por qué nosotros decimos, no, es que yo no tengo fe? Hoy lo dijimos una parte en la lección de escuela sabática que hablaban de entonces qué era la fe. Y yo me hice la pregunta también, ¿por qué nosotros decimos que no tenemos fe? ¿Saben ustedes que muchas veces decimos que no tenemos fe? ¿Saben por qué? Porque no confiamos en Dios. ¿Y saben ustedes por qué no confiamos en Dios? Porque no le conocemos. ¿Y saben ustedes por qué no lo conocemos a Dios? Porque no pasamos tiempo con Él. Hay un dicho, creo que es de los piel roja, los nativoamericanos. Ellos decían que para conocer a una persona se necesitaba que tú comieras con esa persona un bulto de sal. Y yo me puse a preguntar, ¿cómo así? O sea, un bulto enorme de sal, comérmelo así, pues tomará mi tiempo. Pero ¿sabe a qué se referían ellos? Para ese bulto de sal, pongamos a nuestra dieta aquí colombiana, usted imagínense cuántos días serviría esa sal para hacer solamente arroz. Cantidad de tiempo. Cuando ese tiempo pasara, usted podía decir que esa persona que compartió con usted ese saco de sal, entonces usted sí la conoce. Usted nunca va a llegar, una persona de aquí que entra a la iglesia y llega a mi hermano y le dice, mi hermano, venga, un señor desconocido te entrega un bolso, teme esto aquí y el hombre se va. Usted lo tuviera, usted lo recogería. Pero ¿qué tal si llega de pronto el hermano tal o llega su hermano, llega su papá y le dice, mijo, teme esto aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué aceptas ese bolso? Porque fue tu papá, porque lo conoces, porque has pasado tiempo con él. Muchas veces eso es lo que nos ocurre en esta vida cristiana. Decimos que no tenemos fe porque no confiamos en Dios. Y no confiamos en Dios porque no le conocemos. Y no le conocemos porque no pasamos tiempo con Él. No estudiamos su palabra. Mis hermanos, la segunda lección que me gustaría ver, la primera fue que Dios, no hace acepción de personas. La segunda lección es que no hay nada imposible para Dios. No hay nudo, mis estimados, que el Señor no pueda desatar en nuestra vida. Y eso hay que creerlo. Eso no es solamente decirlo. Yo quiero contarles algo corto y creo que es la primera vez que lo cuento. De hecho, porque han pasado solamente pocos meses. Tuve la oportunidad de ir a Ecuador a hacer colportaje. Primera vez, nunca había hecho algo así. Créanme, mis hermanos, que yo fui sin ninguna intención de que el Señor me beneficiara en algo. Yo, de cierta forma, pensé, esta es la manera para servir a Dios. Nunca lo he hecho, tú me capacitarás. Y fue un salto de fe grande porque era un lugar donde nadie conoces y vas a conocerte con otras personas, pero de cierta forma no son tu familia, no son tus hermanos con los que tú has estado. Y es difícil, pero todas esas cuestiones logré olvidarlas, logré dejarlas a un lado. Mis hermanos, y quiero contarles algo que no sé si les ha pasado, pero cuando una persona cuenta un testimonio tan grande y dice que el Señor lo ha sanado, unas personas se preguntan, gloria a Dios, pero como que esa emoción con la que la persona está contando, como que no se logra transmitir realmente. Yo desde el 2014 tuve un accidente hace años, muchos años, desde el 2014 para acá, varias cirugías, iba para una cuarta, en esa cuarta literalmente yo podía pues morirme, era muy complicada, no la hice, la postergué para ir a este evento. La preocupación mía era, yo cómo voy a cargar esos libros tan pesados si no puedo cargar peso. Hermanos, fueron días difíciles, no les voy a mentir, días incluso en el que
no es por de pronto, nos decía nuestra líder, no vayan de pronto a sus países a decir que aquí se pasa hambre. No. Saben ustedes que en realidad cada una de las veces en el que pensaba que de cierta manera el Señor no iba a proveer ese alimento, para mí, personas que ni yo conocía me lo daban. Yo llegaba con la persona, le decía, yo muy introvertido, demasiado callado, llegaba y yo, ¿cómo les digo a esta persona? Y bueno, buenas tardes, y el acento, por general también no me ayudaba mucho porque en Ecuador confunden mucho el acento también con cierto grupo de personas, porque no digamos la nación completa, que también hacen cosas malas, entonces creen que uno es lo mismo. Y nos tenían como con esa beta. Y yo llegaba y le decía, mira, buenas tardes, mi nombre es Iván Ortiz, yo represento el Servicio Educacional Hogar y Salud. Estamos porque había que tener la emoción. Usted podía estar cansado, lo que sea, con sueño, pero usted debía decir algo así. Y la persona llegaba, no, mira, no tengo, es difícil, Pero en momentos, 2 ocasiones, porque no fueron demasiadas, las veces, gracias a Dios, siempre tuvimos nuestro alimento, y son 2 ocasiones que pensaba que yo iba a pasar de largo, sin comer. Una persona me decía, no tengo ahora mismo. Y yo me iba, bueno, listo, muchas gracias por su atención. Me tocaban el hombro, ¿usted ya comió? No. Y yo como que, quiero decirle que sí, porque me da pena entrar a una casa. Llego a la casa de un señor, el señor llega, me dice que no tiene, que de pronto más tarde, que pase en otra ocasión, pero me agarra la mano y me dice, ya, ¿usted comió? Y yo, no, nada, venga, pase. El hombre me hace entrar a su casa, yo llego a su casa, me hace sentar en su sala, está su hija, la manda a comprar algo, y luego cuando la hija ya fue a comprar algo para el almuerzo, él sale a buscar a la hija y me deja sola en su casa. Yo quedé totalmente, pues, bastante, no digamos, bueno, era admirado de la confianza de este hombre, pero lo que más me llenó de satisfacción fue el hecho de saber de que este hombre, bueno, no fue satisfacción por perder, él me contó que perdió a su esposa recientemente. Fue el hecho de llegar de una manera apropiada, porque justamente en ese día yo había estudiado algo relacionado de cómo calmar de cierta manera el duelo en la vida de las personas. Era uno de los materiales que teníamos nosotros. Y ese hombre, cuando escuchó esas palabras, cuando escuchó la parte de la Biblia, cuando decía que ese hombre empezó en llanto. Yo igual que él llorando porque pues eso fue en diciembre, mi abuela murió en octubre, estaba reciente y los dos llorando, imagínense. Y él me contaba que su esposa tomaba su cafecito en la mañana y él todos los días se la colocaba en la ventana como haciendo un ritual, por así decirlo. Y yo le comentaba, pues de cierta manera, que el Señor estaba con él, que eso eran métodos de duelo, que era interesante. Y al final de todo eso, no había mayor satisfacción para mí que era el hecho de saber de que aunque muchas veces comía tarde o muchas veces de cierta forma era difícil el trayecto porque hasta uno se perdía en ciudades que uno primera vez va caminando, al llegar nuevamente a nuestra casa tarde, 7, 8 de la noche, llevaba la satisfacción de que una persona escuchó de Dios. Créanme, mis hermanos, que eso es algo que yo experimenté en carne propia. Y en resumen, cuando yo sacaba toda la campaña, yo llego a Colombia, el dolor de espalda era insoportable cada día, porque tenía también una lesión en la columna. Y cuando yo, mis hermanos, piso Ipiales, ya es Colombia, y piso de Ipiales, Pasto, para ir a Cali, de Cali me tocaba venir a Barranquilla, cuando ya yo hago ese trayecto de Cali de Pasto a Cali, mis hermanos, por alguna razón, y quizás sonaré como escéptico, porque no soy un hombre de tanta fe. Mi familia me conoce y soy muy analítico y siento que las cosas deben tener una razón de ser. Mi razón de ser era que un médico tenía que operarme para yo estar bien. Y sabía que Dios podía sanarme, pero yo decía, ¿puede sanar a alguien más o algo así? No es. Mis hermanos, yo dejé de sentir ese dolor de espalda. Yo dije, debe ser, dejé de usar los libros, no pasa nada, me voy. Cuando llego a Barranquilla, pasa el momento en el que, por alguna razón, empiezo a tener más movilidad en el hombro.
más movilidad en el brazo izquierdo. De cierta forma empecé como a tener, y yo de una manera como, ¿cómo les puedo explicar? Como inconsciente, hacía cosas que realmente yo antes no hacía. Cuando caigo en cuenta, yo digo realmente que la manera en la que el Señor pudo recompensarme por haber hecho su labor en ese tiempo fue dándome la salud que tantos años yo estaba pidiendo. No les voy a decir que obviamente voy a un gimnasio a alzar unas pesas porque tampoco soy de esos. Pero créanme que les puedo decir que mejoró grandemente. Creo que a la hermana se lo conté justamente hoy en la mañana cuando me preguntó por el hombro. Y fue algo impresionante. Y entendí realmente, mis hermanos, que no hay nada imposible para Dios. ¿Saben ustedes que es ese método de evangelismo en el que muchas veces nosotros predicamos sin tener que hablar? En el que verlo, muchas personas me han preguntado, Iván, ¿cómo sigues del hombro? Iván, ¿tú por qué estás cargando tal cosa cuando tú no podías hacerlo? De una forma silenciosa he podido testificar que el Señor no hay nada imposible para Él. Amén. Y créanme, mis hermanos, que cuando este hombre le pide al Señor que no necesitaba que le diera señal, que me deje una señal alguna de tu poder, sino que solamente di la palabra. Yo en el fondo de mi corazón tenía esa sensación de que realmente el Señor podía hacerlo. Y de alguna forma cuando tomé la decisión de ir allá, siento que fue el Espíritu Santo que me dijo, ve porque ahí va a estar tu bendición. Mientras estés aquí cómodo, no vas a lograrlo. Y créanme que fue muy aleccionador esa parte. Y llego a la conclusión, mis hermanos, que de cierta manera tenemos impedimentos para llegar a Dios, siendo nosotros también de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque decimos, de cierta forma, mi vida, la que estoy llevando, mi incredulidad, mi falta de fe, mi poca esperanza, mi manera de tratar a mis vecinos, los problemas familiares que tengo, los problemas en mi trabajo, en la universidad, no van a hacer que Dios me escuche. Pero la tercera razón y lección que quiero enseñarles es que al soldado romano no le impidió nada de su vida, ni su cargo, ni que no era judío, sino que era romano. Nada de eso le impidió en buscar a Jesús. Y quiero que en esta mañana nunca nos olvidemos de eso, que nada en esta vida nos impida llegar a Jesús. La hermana de Guay dice una frase muy bonita en el capítulo 32, página 287 del Deseo de todas las gentes. Textualmente se lo diré. Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosles que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es momento, mis hermanos, de buscar sanación o buscar que nuestros problemas primero se solucionen para luego ir a Dios y decirle, Señor, el problema se solucionó. Nadie saca una cita médica para decirle al médico, yo saqué una cita con usted el día de hoy porque quiero decirle que ya yo me sané. Usted va donde el médico para poder explicarle, mire, me está pasando esto y esto, ¿qué puede ayudarme? Así quiere Dios que hagamos con Él, que hablemos con Él. Le repito realmente lo que le mencioné hace un momento. Decimos que no tenemos fe, ¿por qué? Porque no confiamos en Dios. Y no confiamos en Dios, ¿por qué? Porque no le conocemos. ¿Y no le conocemos por qué? Porque no pasamos tiempo con Él. Que en esta mañana, mis hermanos, cada persona, con cada tribulación y problema que estén pasando individualmente, sepan y tengan la plena confianza que primero el Señor no hace acepción de personas. No necesitas ser miembro de la iglesia para que el Señor te escuche. No necesitas estar de cierta forma, bautizarte para que el Señor pueda escucharte. Desde ya lo está haciendo. Segundo, el Señor, no hay nada imposible para Él. Y tercero, que nada en esta vida nos impida ir a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos mantenga siempre firmes en su palabra. Que el Señor nos bendiga.